Hoy vamos a tener un intercambio de mucho valor agregado, así que Edgar, un saludo para todos los que nos ven en este momento. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente con ustedes, agradecido por este momento, este espacio que tenemos. Vamos a pasar una hora, como tú dijiste, bastante lleno de información, así que comenzamos cuanto antes y gracias nuevamente por el espacio y la oportunidad que nos da de poder entrar a su oficina, a sus lugares, hoy, como siempre lo hemos hecho. Ok, perfecto. Y como este es el tiempo online es como el tiempo en vivo, hay que correr. Gastos escolares, Edgar. Así es. El gobierno anterior fue quien dejó el decreto 368 con respecto a ese tema. ¿Cómo se manejaba antes y cómo se maneja ahora según el nuevo decreto, como introducción para todos los que nos escuchan? Bien, tenemos que tener en cuenta primero como elemento fundamental de que este tipo de situaciones o de ambiciones por parte de profesionales y padres de familia, siempre desde básicamente hace más de 10 años existía una necesidad de poder buscar una forma alternativa de poder ayudar o de dar ese colchón adicional a aquellos padres y madres que tenían a sus hijos en escuelas públicas o privadas, en vista de poder subsidiar ciertos gastos que a veces no eran cubiertos por la economía familiar. Y parte de la dirección que tiene esta ley, que fue la ley 37 del año 2018, con el decreto que tú muy bien mencionas, buscaba entonces presentar ese elemento como fundamental, o sea, buscar vía el gasto deducible o vía la deducción personal lo que eran los gastos escolares principales, conocidos comúnmente como lo que es la matrícula, lo que es la mensualidad, lo que es el transporte escolar, lo que son los útiles y lo que es el uniforme. Al final, lo que se buscaba era poder dar ese tipo de ayuda o de colaboración y se ha conseguido a través del uso de esta deducción personal que hoy por hoy llamamos gasto escolar. Hay muchos comentarios de mucha gente en el procedimiento. Vamos a hablar un poquito del procedimiento, cómo quedó establecido. Pero un gasto escolar es lo que yo pago por mensualidad, lo que yo pago por transporte colegial, en este caso como lo llamamos nosotros aquí en Panamá, lo que yo pago por libros, así es, lo que yo pago por laboratorio, lo que yo pago por tutorías. Así es, correcto. ¿Ok? ¿Qué otra cosa se me escapa aparte de esas? Bueno, además de la matrícula, que es la anualidad, esencialmente, básicamente ya ha cubierto la mayoría, ¿no? Que serían incluso los uniformes, la famosa bata de laboratorio que muchos estudiantes utilizan en el día a día, está cubierto por esta deducción personal. Ah, ok. Entonces, estamos hablando de que hoy día toda persona profesional que tiene sus hijos puede deducirse de su... Pero aquí hay un temita de su declaración jurada de rentas, porque la ley quedó como amarrada a eso. Háblanos un poquito de la operatividad de esto. He conversado con muchas personas que me preguntan, oye Lucas, pero ¿dónde está el beneficio de la retención? Si supuestamente mi impuesto debe bajar, mi impuesto sobre la renta, porque tengo gastos fuertes de mis hijos, ¿yo cómo veo ese dinero? Así es. Bueno, lo primero que tenemos que recalcar es lo siguiente. Históricamente, el grupo de los asalariados, o sea, aquellas personas que tienen dependencia económica y subordinación jurídica, no estaban obligadas, de acuerdo al 710 del Código Fiscal, a hacer una declaración jurada de renta. Esto es algo novedoso para este año y los años futuros, donde se invita principalmente a los asalariados a que presenten una declaración jurada de rentas. Entonces, este procedimiento, tal como tú lo indicas, empieza con esa necesidad, esa obligación, si se le puede decir, de poder declarar renta. Sin embargo, tal como lo estamos viendo en el procedimiento, no es como antes la mera llenada de un formulario, sino que hay una serie de elementos previos que hay que hacer antes de presentar la declaración de renta, y solamente mencionará para los efectos dos. Uno de ellos es que el asalariado tiene que inscribirse como contribuyente de la Dirección General de Ingresos. Para eso debe entonces acceder a la página de la Dirección General de Ingresos en la sección de DGI en línea, acciona lo que es el registro, y ahí está entonces lo que es el formulario digital que permite en este caso la inscripción, posterior aprobación por parte de la Dirección General de Ingresos, que va como de 3 a 5 días aproximadamente. Y una vez que esa aprobación se ha dado, entonces viene la parte de la búsqueda de la contraseña, en este caso de lo que se denomina el NIT, que ya los usuarios comunes que declaran y hacen informes la conocen perfectamente. Claro. Entonces la obtención de ese NIT, entonces a través del uso del correo electrónico y la cédula de identidad personal, le permite
en este caso al asalariado, poder acceder al sitio que le va a permitir presentar la declaración jurada de rentas. Debemos estar sumamente claros que para los efectos es simplemente dos renglones dentro de la declaración jurada de renta, el renglón número 88 y el renglón número 89. El 88 está dirigido principalmente por regla general a todos los asalariados que quieran hacer uso del gasto escolar de sus dependientes hasta la edad de 25 años. Y el otro rubro es para aquellos dependientes que tienen algún tipo de discapacidad o potencialidad especial que en su momento dado le permite también la deducción de este gasto escolar. Importante que lo que hemos hablado son los principales gastos escolares, que son 5, que reiteramos nuevamente: la matrícula, la mensualidad, el transporte escolar, los uniformes y los útiles. Pero también mencionaremos que hay un tope, hay un techo específico, porque definitivamente no se puede arrogar todo en forma ilimitada. En el caso de los asalariados generales que hacen uso de la deducción es hasta 3.600 balboas anuales, pero también existe la particularidad en el decreto 13 y 8, en concordancia con la ley 37 del 2018, que igualmente las personas que tienen hijos con discapacidad, en este caso no hay un límite, no hay un tope, o sea que el aprovisionamiento de gasto escolar es completamente ilimitado en cuanto a los gastos se refiere. Claro, pero cuando hablamos de un tope, o sea que yo tengo para deducirme hasta 3.600 por dependiente. Así es. Correcto. Entonces, o sea que por dependiente, o sea que si tengo 4 por 3.600. Así mismo es. Si me gasto los 3.600, si puedo documentar. Ok, en resumen, en cuanto a esta parte, o sea, yo siendo un asalariado donde me descuentan todo, para yo poder tener el beneficio de poder deducir los gastos escolares, yo tengo que inscribirme en la DGI, tengo que hacer una declaración respectiva donde reporto, y más eso tengo que documentar mis gastos. Así es. ¿Este procedimiento será tan efectivo y durará tiempo? Edgar. Bueno, esencialmente el procedimiento, como todo proceso, para mí es sometible a la mejora. Yo creo que pasará este primer ejercicio para posteriormente ver qué se puede mejorar de este procedimiento, porque definitivamente que para algunos y los primerizos en este tema van a encontrarlo un poco extenso, un poco engorroso. Sin embargo, el mismo puede ir poco a poco variando. Por ejemplo, en el caso que mencionabas de la documentación, decíamos en antes de que hay que llenar las líneas correspondientes, pero también esas líneas tienen una serie de anexos a las cuales hay que adherir el detalle de los gastos, hay que declarar a los dependientes. Y no solamente eso, sino que también el 368 menciona que una vez enviada la declaración jurada de renta, también se debe levantar un memorial donde se detalle esos mismos gastos escolares que se pusieron ya en el anexo, que son parte de la declaración jurada de renta, y deben adjuntarse las facturas y documentos equivalentes que sustenten eso. Y no solamente eso, sino que ese memorial tiene que ser llevado, salvo mejor criterio, a las oficinas en la avenida Balboa de la Dirección General de Ingresos, en este caso para sustentar lo que ya está en el anexo y lo que ya también está inclusive dentro de la declaración jurada de rentas. Claro, esto lo que representa entonces que definitivamente es un trámite que no es corto, de que todas las personas que de momento optan por deducirse los gastos escolares tienen que hacer. Y eso pues en alguna medida tiene un costo, o sea, alguien tiene que hacer todo eso y eso le va a costar, porque definitivamente yo creo firmemente, Edgar, de que a la larga eso va a cambiar. Es posible que ese procedimiento sea un poquito más corto, ¿no? Claro. Bien, ahora, he escuchado escuelas, a la oficina han llamado, he visto un poquito de confusión, porque ahora las escuelas que no facturaban están con el problema de que tienen que facturar. Las escuelas por lo general, las mensualidades se renuevan a través de un contrato de escolaridad de 10 meses, 10 mensualidades más la matrícula más lo demás. Pero ahora esto ha traído unos temas con respecto a qué documento es el que tengo que presentarle a la Dirección General de Ingresos. ¿Qué nos puedes aportar ahí? Sí, con relación al tema de los centros educativos, llámese primer, segundo y tercer grado de escolaridad. Esencialmente, una vez definido el centro educativo, es muy importante precisar que hay centros educativos que están obligados a presentar una factura fiscal, en este caso particular,
pero también hay unos que están exceptuados. En otras palabras, la actividad de la educación históricamente ha estado exenta del ITBMS y de una serie de obligaciones formales en materia de tributación, llámese informes o declaraciones. Entonces, es muy importante primero precisar el documento, tal como tú lo indicas en forma atinadamente, que el colegio o el centro educativo va a dar. En primera instancia, tenemos que recordar que existen actualmente dos fuentes de facturación en forma simultánea. Por un lado, está el comúnmente conocido equipo fiscal, que genera una factura fiscal, o nota de crédito o nota de débito fiscal, que obviamente si el colegio cuenta con eso, perfecto, enhorabuena, eso es lo que habría que entregarle al padre o madre de la familia o el tutor. Pero en el caso particular de aquellos colegios que no cuenten con un equipo fiscal porque no están obligados, tienen dos opciones más. Hay la opción de tener lo que se denomina una libreta preformateada o en cierta manera ya establecida con un número único, secuencial, que se puede mandar a imprimir en imprentas por parte de la Dirección General de Ingresos. Y aún así, si eso no fuera suficiente, aquellos colegios que están exceptuados de declarar, la Administración Tributaria a través de la resolución 201-1635, casualmente de este año, de mayo del año pasado, del 2019, estableció un formato especial. O sea, la Administración Tributaria diseñó un formato específicamente para los exceptuados de equipos fiscales o que no usan estas libretas, para que los colegios y principalmente transportistas, porque ese es otro gran tema, de que los transportistas tampoco entran dentro de ese concepto. Tampoco entregaron nada tampoco a los padres. Así es. Entonces, yo creo que se han dado las bases para que exista una documentación debidamente autorizada por la DGI mediante esas tres vías que mencioné, y son lo que los padres deben poder recibir de parte de los colegios. La Administración Tributaria ha dicho, nosotros nos reunimos específicamente con todos los colegios a nivel nacional y ellos están conscientes de cuáles son sus responsabilidades. Entonces, muy importante saber el formato de estas facturas que se puedan recibir. Hay que decir contundentemente de que el contrato que se firma no es una factura, no es un documento equivalente. Documento equivalente tiene que ser estos medios de facturación o últimamente recibos, y debemos estar los padres de familia anuentes a saber que esos recibos cumplen, porque de lo contrario entonces vamos a tener una serie de situaciones adversas a la hora de la presentación de esas facturas. Claro, aprovechamos y le damos la bienvenida a todas las personas que están en línea en este momento. María Madrid, José, Janet Pérez, Gesen Saab, Fernando Arias, El Bastaf, Contabilidad CHL, bienvenidos todos, gracias por participar, y muchas otras personas que nos van a ver, que nos están viendo a través de las redes sociales. Si alguno de ustedes tiene una pregunta, GoToMeeting, aquí mismito en la pantalla que ustedes tienen para un chat o para mensajes instantáneos, me pueden escribir la pregunta y de inmediato acá vemos la forma de cómo se la respondemos. Bien, hay colegios, hay instituciones que imprimen directamente y les sale una resolución en la facturación. Creo que eso también se dio un poquito de confusión. Habían unos que sí las tenían, otros que no la tenían. Creo que si son colegios que sí no están exentos de nada y tienen que hacer facturas, ellos, eso debe ser más que suficiente. Cuando la DGI, cuando tienen la resolución esta de impresión de facturación, ¿cierto? Sí, exactamente. Recordemos que la DGI tiene instituido dentro de su normativa lo que se llaman los sustitutos de facturas. O sea que siempre y cuando sea un tipo de formato debidamente autorizado por la administración, es perfectamente válido. Así que debemos estar anuentes a eso. No todos los colegios evidentemente tienen la obligación. Pongamos un ejemplo breve. Por ejemplo, un colegio que se ampara dentro de lo que es una denominación religiosa debidamente autorizada. Católicos o cristianos evangélicos. Por el Ministerio de Gobierno y Justicia, donde definitivamente son entidades sin fines de lucro, pudiera no estar sujeto a facturar por la propia naturaleza, en este caso, de su servicio a la educación panameña. Entonces, en ese caso, debería buscarse a los otros modelos alternativos. Lo que sí no puede pasar por alto es que toda actividad económica, sea educación o sea cualquier arte, necesita documentar su operación. Y eso es lo que se está exigiendo a través del presente decreto. Esta ventaja que fue para disminuir los impuestos sobre la renta trajo más formalidad a los colegios en el tema.
definitivamente. Y eso, el mismo sistema se va como amarrando, ¿no? Pero ya para concluir esta parte, ya que tenemos otros dos temas importantísimos, como son los equipos fiscales y como son la factura electrónica, una pregunta. ¿Dónde veo el dinero? Si a mí, si tengo esa opción, ¿cómo veo yo el dinero como contribuyente? Supuestamente el gobierno pasado aprobó esto pues como un beneficio que antes no era, pero ahora sí, que puedes deducirte los gastos escolares de tu familia, de tus hijos. En forma sencilla, ¿cómo puedo ver yo el dinero ese que por esta reforma de ley me debe llegar supuestamente al bolsillo? Muy bien, una vez que ya has pasado prácticamente por este camino de rosas y de espinas, que empezó primero con la inscripción del contribuyente, se obtuvo el NIT, se presentó la declaración y posteriormente se presentaron los gastos escolares con su factura y documentos equivalentes, definitivamente que el último paso y más deseado para el caso de los asalariados en particular, que van a ser los actores que principalmente va dirigido el último tema, que es la devolución de impuestos. La devolución de impuestos se va a hacer vía la declaración jurada de rentas. Por un lado, la declaración jurada de rentas, una vez que tú introduces el salario de la persona, una vez que tú introduces los gastos escolares, y a veces no necesariamente los gastos escolares, sino cualquier otra deducción. Repasemos que las 5 otras deducciones son, primero, la declaración conjunta, los gastos médicos o las pólizas de seguro de atención médica, los intereses en concepto de préstamos educativos, los intereses en concepto de préstamos hipotecarios y los aportes a fondos de pensión privados son parte de esa carga que se denomina deducción personal, que ayuda en este caso, a minorar el impacto del impuesto a la renta. Entonces, una vez que restamos esos gastos, eso nos debe dar dos posibles escenarios. Puede dar una utilidad en este caso particular, o puede ser también una pérdida, por decirlo así. O sea, imaginemos un poco que las deducciones que se nos permiten exceden nuestros ingresos, pudiera pasar también. Y entonces a ese monto se le resta lo que son las retenciones. Las retenciones es básicamente aquel aprovisionamiento que hace, en este caso, el empleador, que lo ha hecho en los últimos 12 meses del año 2019, y producto de eso entonces viene lo más deseado. Viene la parte del saldo, en este caso, a favor del contribuyente, y lo que salga en esa línea entonces es lo que se solicita a la Dirección General de Ingresos para que proceda con la devolución. Tal como yo veo el panorama, realmente las deducciones personales al 100%, o sea, $3.600, permiten que en el caso de aquellas personas que estén dentro del rango de la tabla del impuesto a la renta del 15%, estarían recibiendo aproximadamente un monto cuanto mucho de 540 balboas, si utilizaran solamente el gasto escolar como tope, aquellos que están dentro del rango del 15%. Que obviamente recordemos que son aquellas personas que tienen ingresos hasta 50.000, o sea, estamos hablando de un ingreso mensual de aproximadamente 4.000 balboas aproximados. Mensuales. Exactamente. Y aquellos que exceden esos topes, entonces, que ya entrarían en el rango del 25% progresivo, entonces estamos hablando ya un poco más de cerca de 900 balboas por cada uno de los dependientes, en este caso, que están realizando. Bueno, si uno saca números y tiene dependientes, yo creo que vale la pena ver cómo se puede hacer ese ahorro. Así es, yo básicamente lo que recomiendo es principalmente que quien vaya a hacer la declaración jurada de renta perciba la existencia de varias deducciones. Entre más deducciones, obviamente, el contribuyente va a recuperar más. Entre más es el ingreso, va en este caso, a recuperar más. Aquellos contribuyentes que tienen la oportunidad de hacer declaración conjunta también es algo que prevé el mismo decreto. O sea, de repente yo no tengo el salario completo, pero con mi cónyuge hacemos la pareja perfecta económicamente y podemos sumarnos a mayor recuperación por parte de esos dependientes. La idea es que en este caso la devolución que surja es básicamente lo que como consecuencia te ha retenido el empleador, y que como consecuencia tienes que recibir una devolución, que lamentablemente no hay una fecha cierta de cuánto pudiera durar ese proceso, pero sí hay que indicarle que es un proceso aparte. O sea, hay que hacer una solicitud mediante memorial de devolución. La DGI debe poder aprobar la misma, debe emitir una resolución, y esa resolución debe ser notificada para entonces el posterior pago, ya sea mediante transferencia hacia Chile. Bueno, en esta parte del tema, todos los que estamos reunidos en este momento virtualmente, podemos concluir en esta parte de que vale la pena deducirse los gastos escolares en base al decreto 368 que rige a partir de este año 2019, que es el que se declara ahorita.
Bien, vamos al segundo tema, que son equipos fiscales. Bien. Equipos fiscales, una pequeña introducción que les puedo dar en este momento. Desde el 2011 aproximadamente, creo que con la administración Martinelli, creo que el director en ese entonces era el señor Cucalón, fue donde Panamá entró en el tema de los equipos fiscales por primera vez, como un mecanismo de control de la Dirección General de Ingresos. Y esto ha cambiado en este momento. Hubo un decreto que tiene fecha 30 de enero, en donde esto cambió. Y muchas personas que nos están escuchando en este momento a través de este panel online están muy interesados en realmente cuál es el status quo de mi impresor fiscal que tengo ahorita, o cuál es el que tengo que comprar. ¿Qué nos puedes decir al respecto de lo que fue la modificación reciente del decreto 114? En este caso particular, obviamente, muchos fueron sorprendidos el 30 de enero con ese nuevo decreto 114. Ese decreto hace algo bastante revolucionario, porque por espacio de 10 años prácticamente nos hemos estado rigiendo por un decreto 53 del año 2010. Entonces ya prácticamente llegando a los 10 años se nos dice, bueno, ya ese decreto, señores, ya no existe. Existe ahora lo que está en el decreto 114. Entonces, un poquito repasando los cambios comparativamente con ese decreto 53, que la verdad no son muchos, pero sí hay alguna sustancia en algunos elementos fundamentales que yo más bien en la revisión puedo reemplazarlos o revisarlos en 3 puntos. El primero es que el cambio importante es que la definición de lo que es un equipo fiscal ya no es solamente la emisión, recepción, impresión de facturas mediante equipos fiscales, sino que ese equipo fiscal tiene que tener un sistema o un dispositivo que se conecte con la Dirección General de Ingresos. Un puntito, o sea, antes de este decreto yo tenía mi impresor fiscal en mi oficina, en el almacén, en el store, en el lugar donde se despachaba. Bien, ahí había un impresor y ese impresor tenía un dispositivo de memoria donde grababa, y cuando la DGI quisiera hacer la inspección me lo preguntaba, o que tenía que entregárselo y todo lo demás perfecto. Bien, a partir de este decreto resulta que sigo utilizando el mismo equipo, pero ahora con un dispositivo de comunicación. Es correcto. Recordemos en este caso que las memorias son 3, se mantienen: la memoria de trabajo, la memoria fiscal y la memoria de auditoría. Son las 3 memorias que históricamente siempre han tenido los equipos fiscales, y era un equipo o un hardware, como decimos en inglés, standalone, o sea, estaba ahí físicamente esperando la visita de un auditor. Tenía o tiene un puerto de comunicaciones donde se nos decía en ese momento de que el auditor o el fiscalizador podía llegar con una especie de USB y poder descargar la factura en forma simultánea sin tener que hacer una revisión muy exhaustiva del equipo. Lo que hasta ahora se ha limitado solamente a exigir lo que es el reporte Z para ver si se está cumpliendo con esa obligación diaria, y un reporte X para efectos de cómo está el estatus actualmente de ese equipo fiscal. Eso significa que con la nueva modificación, entonces ese equipo ahora va a empezar a transmitir o a transferir a una página web que se llama repositorio de datos información continua a la Dirección General. ¿Qué tipo de información? Reporte Z. En otras palabras, la administración va a tener documentado día a día, hora a hora, cada una de las facturas, cada uno de los ítems de ese inventario que se está vendiendo, cada uno de los servicios que se están prestando con sus respectivos costos unitarios e impuestos correlativos. Esa es la información que ya deja de ser algo que va a estar solamente en la empresa, en la oficina, en la bodega, y ahora va a estar continuamente siendo enviado a la administración tributaria. O sea que ahora mi impresor fiscal va a tener un dispositivo donde va a tener una comunicación en línea. Es correcto. ¿Esto es a través de internet? Así es. Ok, entonces sí, definitivamente el equipo fiscal cambió. El equipo fiscal que vamos a tener ahora resulta de que este decreto hace de carácter obligatorio de que tiene que tener un dispositivo de comunicación donde lo que se registra como factura o como evidencia de venta se transmite en línea a la DGI. Ahí nacen muchas preguntas, porque muchos dicen, pero entonces, ¿qué hago con mis impresoras? Porque mis impresoras no tienen nada de eso ahorita. Ahí sí, ¿qué le podemos decir a todas las personas que nos escuchan en ese sentido? Bueno, aquí hay un punto un poco, como quien dice, en arena movediza, y paso a sustentar esos 2 elementos importantes. Lo primero es que los equipos fiscales que tenemos hasta ahora
dejan de ser autorizados. Eso requiere que entonces se incluya, ya sea vía firmware o hardware, en términos sencillos, ya sea que usted compre otro equipo con el dispositivo ya incorporado o simplemente compre el hardware que pueda ajustarlo directamente a su equipo. O sea, existen esas dos posibilidades. Ante esas dos posibilidades, entonces, eso quiere decir que cuando ya el equipo tenga eso, y vía el proveedor, que debería ser la forma más eficiente, el proveedor debe pedir una autorización, ahora sí, del nuevo equipo fiscal. ¿Qué es el nuevo equipo fiscal? Lo que yo tenía antes o el nuevo que voy a tener, pero ahora con la particularidad de que tiene ese dispositivo de comunicación. Lo otro que tampoco no he dicho es que el otro gran cambio es que el formato también de la factura va a variar, porque si recordamos los requisitos que estableció la Ley 72 del 2011, el primer requisito era un logo que tenía que tener la factura que lo vemos comúnmente, que dice DGI. Ese logo desaparece del formato y es reemplazado a través de lo que se llama un código OSR o un código de reconocimiento óptico de caracteres. En otras palabras, es una línea de caracteres muy similar, por ejemplo, a lo que pudiera ser un código de barra, y es lo que permite que ese documento que era impreso o que es impreso se pueda digitalizar. Interesante cambio. O sea, no solamente es la transferencia de la información, sino también poder convertir esa factura a una imagen utilizando diferentes dispositivos, en este caso que la DGI tiene o incluso el mismo contribuyente. Entonces, esa es la situación actual que se tiene. El otro tema un tanto movedizo es el siguiente: para poder llegar a ese paso, la DGI debe emitir una ficha técnica, debe podernos indicar, en este caso particular, quiénes son los proveedores, para poder entonces seguir a la búsqueda de ese dispositivo de comunicación, porque ahora mismo no existe una certeza de saber, salgo afuera, quién lo compro, a quién se lo compro, o cómo lo reviso con este. Eso no existe actualmente. Exactamente, por lo menos yo conversaba con una empresa que tiene 22 equipos fiscales en línea, digo, ubicados en diferentes lugares. Entonces una de las preguntas, bueno, ¿y ahora cómo hago? ¿Cómo las conecto? ¿Esto me va a incrementar el costo de internet? Yo lo único que le decía, claro que sí, definitivamente va a traer más costos, pero sí el impresor fiscal se convierte en algo más de lo que era a nivel de fiscalización, ¿cierto, Edgar? Así es, una especie como de antena. No, o sea, el equipo fiscal se nos convirtió en una antena, una mezcla entre GPS, antena y escáner y computador. O sea, es las cuatro cosas, porque la verdad, el documento que se hace a la hora de la venta, la DGI lo va a tener en el momento. Entonces sí, ya es una forma definitivamente donde Panamá cambió. Muchas personas no se han dado cuenta todavía. Exactamente. Imagínense solamente el hecho de tener, el decreto habla de que es necesario y obligatorio tener servicio de internet. Había equipos fiscales que ni siquiera en ese tiempo se pensaba tenerle internet cerca, sino que ese era para uso de oficina. Ahora es obligatorio y hay que garantizar su uso continuo. El decreto habla dentro de su articulado de que debe hablarse de 7 días, o sea, el computador no puede estar, en este caso el equipo fiscal, 7 días sin internet. Y ahí habría que pensar en alternativas de cómo reemplazar, porque en este caso si está haciendo esa transmisión es como si tuvieras tu señal de cable y se cayera el proveedor de... Exactamente. Esas cosas también hay que prever. Hay variables, igualmente cuando el equipo se daña también, hay situaciones. Sí fue algo traumático en el 2011, 2012, yo tengo memoria reciente de eso, cuando en ese momento eran los equipos el problema, ¿ok? La homologación, las compañías que lo vendían. Bueno, ahora yo pienso que en esta nueva etapa de los equipos fiscales, la interconexión va a ser el problema. Exacto. Va a ser el problema, porque hay empresas que sí, por su giro de negocios tienen internet, tienen todo, pero hay otros negocios que no tienen internet, ni les interesa ni quieren tener internet. Ejemplo, vendedores ambulantes. Esa gente va a haber que definirle una solución, una alternativa. Pero la verdad es que con este decreto de equipos fiscales, y es muy bueno de que todos los que nos escuchan estén claros, Panamá cambió. Así es. Cambió, y realmente esto ya es ya la DGI, pues seguiremos haciendo las declaraciones de renta, pero ya la DGI va a saber todo lo que pasa en el momento, desde su oficina, desde su almacén, desde el área donde usted esté, ya la DGI va a saber la operación. Entonces,
este decreto, que mucha gente no apenas lo está estudiando, otros están esperando que salgan las compañías con los dispositivos, hay unos requisitos para estas compañías que se conviertan en proveedores. Así que yo veo esto como uno de los cambios más importantes que realmente el sistema ha tenido. Ahora, Edgar, ¿cuál es la diferencia entre tener un equipo fiscal y, porque el mismo día salió el decreto, el 115? O sea, fue rápido el asunto. El mismo día sale un decreto donde le da una validez a lo que es la factura electrónica. Entonces, muchos contribuyentes no han terminado de digerir todavía lo del equipo fiscal. Ahora también el mismo día sale lo que es la factura electrónica. ¿Qué es lo de la factura electrónica y en qué se diferencia realmente con los equipos fiscales? Bien, te sorprendería pensar que incluso el tema de la factura electrónica ya estaba prácticamente como ley de la República, incluso 2 años antes del tema del equipo fiscal. Sí. Hay una ley que reguló el tema de la facturación electrónica prácticamente del año 2008. Desde ese tiempo, lo que se ha hecho, por lo menos en los últimos 2 años, fue contratar una asesoría con el CIAT, e igualmente se hizo un plan piloto con 43 empresas panameñas, en donde se arrojaron una serie de conclusiones y alternativas, y básicamente lo que en su momento dado era un plan piloto, con este nuevo decreto 115, para mi concepto, se convierte en lo que internacionalmente se conoce como la masificación voluntaria. En otras palabras, la administración tributaria, en pocas o menos palabras, lo que dice es lo siguiente: todos los contribuyentes están obligados al uso del equipo fiscal. ¿Sí? Sin embargo, esa misma ley 72 del 2011 establece una serie de exceptuados de los equipos fiscales, donde, dicho sea de paso, están quienes, los profesionales independientes, que ese sería un tema a abordar en forma posterior. O sea, no es que los profesionales no facturemos o no documentemos nuestras operaciones, claro que lo hacemos, pero alternativamente puede ser a través del equipo, porque hay profesionales que usan equipos fiscales, pero también puede ser en forma alternativa a través de los otros conceptos que mencioné, por ejemplo, una libreta, en este caso emitida por una imprenta autorizada por la DGI. Entonces, ¿qué dice con este decreto la administración tributaria? Bueno, tenemos los obligados de equipos fiscales, pero tenemos también los exceptuados de equipos fiscales. Y en este caso particular se le da un tiempo estipulado de hasta 6 meses desde la promulgación de este decreto. Estamos hablando de una fecha cierta de 1 de agosto del 2020, para que aquellos que están exceptuados ventilen la posibilidad, porque obviamente existe una tercera forma autorizada de facturar, de que utilicen la factura electrónica. Entonces ahí hay un tema también que hay que valorar de la factura electrónica. La factura electrónica, con relación al tema de los equipos fiscales, al final es una forma de facturación debidamente autorizada por nuestra ley patria de facturación, que es la ley 76 de 1976, pero que en este caso de la factura electrónica desde el 2008 existe. Y en este caso particular, ¿qué es lo que diferencia? Que sería tu pregunta muy en particular. En este caso, el sistema de facturación electrónica va hacia lo que se llama poco a poco la digitalización o la eliminación del papel impreso. En otras palabras, en lugar de ser un hardware que imprime el equipo fiscal, la factura electrónica es un software, en este caso un programa que mediante la rúbrica digital del contribuyente permite en este caso enviar facturas en forma electrónica o digital a la Dirección General de Ingresos para su aprobación, cosa que no existe en el equipo fiscal, y que una vez que la DGI apruebe, entonces esas facturas son posteriormente enviadas a tus clientes particularmente. Entonces, a través de la factura electrónica tenemos un medio digital, tenemos, a diferencia de lo que pudiera ser un medio impreso, la factura electrónica puede, como no puede, imprimirse, queda en la opción del contribuyente, porque debemos quedar claro que actualmente no hay ninguna ley que elimine todavía el tema de que hay que tener factura impresa. O sea, tanto la factura electrónica como el equipo fiscal tiene que tener una factura impresa hasta una posterior reglamentación. Entonces, esa factura electrónica, a diferencia, es un modelo XML, que yo creo que ni tú ni yo entendemos, tendremos que agarrar un curso de programación para entenderlo, pero es una factura digital que tiene una representación gráfica que se llama CAFE, que es un poco la jerga que trae ese tema de la factura electrónica, pero que hace toda la validez como si fuera una
un equipo fiscal o como si fuera una factura impresa, tanto a nivel comercial como incluso dice la norma a nivel judicial. Entonces, existe ya entonces la variante, mediante este proceso de masificación voluntaria, de que los contribuyentes que están exceptuados ingresen al tema de la factura electrónica, o aquel que voluntariamente, ya sea porque está empezando la empresa o ya sea porque no tiene la capacidad para usar equipo fiscal, pueda migrar a lo que va a ser el futuro de la facturación en Panamá, que sería lo que denominamos el proyecto de factura electrónica. Entonces, la factura electrónica se convierte como una opción para los exceptuados de equipos fiscales en este momento. Es correcto. En este momento. Entonces, pero bueno, allí yo pienso que igual se logra el mismo objetivo que el dispositivo del equipo fiscal. Como es de carácter de ley, es de carácter obligatorio. Esto significa de que profesiones que de momento cobran sus servicios van a tener la opción de tener su sistema de factura electrónica. Yo las he visto en las empresas que han sido el modelo o han sido demostración del sistema, y he visto estas facturas que vienen con un código inclusive muy bueno de lectura. Pero ahora, si yo tengo que decidir, para decidir va a depender realmente de mi estructura de empresa, o sea, de mi clase de servicio y de mi estructura de servicio, de empresa. ¿Por qué? Porque vienen las complejidades, De momento, en el caso de la factura electrónica, se ve sencillo, se ve como descomplicadito, pero también tiene su complejidad en algún momento determinado. Bien, pero ¿qué busca la Dirección General de Ingresos con todo esto de la? Lo que busca es que, producto de las experiencias que han tenido en estos 10 años de equipos fiscales y un poco con el propósito evidente de aumentar la recaudación, se buscan estos dispositivos de mejor fiscalizar, de mejor proveer, en este caso, para lograr el objetivo de que los contribuyentes obviamente cumplan con cada una de sus obligaciones, ya sea impuesto a la renta, ya sea ITBMS, en forma efectiva y en forma a tiempo. Evidentemente se convierte en un instrumento que va a permitir incluso niveles progresivos, no tiene que ser de allá para allá, de eficiencia para el mismo contribuyente. Imagínate, por ejemplo, la famosa excusa de que se me perdió la factura, eso ya prácticamente cae en desuso con estos dos decretos, porque la factura ya no la voy a tener yo solamente, ni el cliente, sino que la DGI tiene una copia. Se acabó el tema de factura perdida. Exactamente. Porque ya la factura iba a estar digital. Así es. Digital. Pero bueno, he tenido la oportunidad en otros países que tienen esto mucho más avanzado. Cuando me tienen que dar un documento, me piden el correo electrónico. Y yo doy el correo y la factura me llega por correo electrónico. O sea, yo pienso que también esto es parte de un paso de digitalización del país, donde se quiere también eliminar un poco la masificación de papel, masificación de tantos recursos que se pierde en eso, pero veo en otros países que es muy común. O sea, la última vez que me acuerdo que fue inclusive hasta una compra de artículos, 2 suéteres, una camisa, y cuando fui a la caja pagué en ese momento, yo esperando mi tiquete, y la persona me dice, no, déjame su correo electrónico, le di el correo y llegó el recibo y la factura al correo. Yo pienso de que esto va a ayudar a que eso se empiece a dar también. Claro, es todo un cambio de cultura importante. Yo lo viví también hace más de 4 años en un hotel, que también iba a pedir mi factura para mi reembolso, y para mi sorpresa ya estaba en el mismo teléfono que tenía en ese momento, ¿no? Exactamente. O sea, ya estaba puesto ahí. También va a cambiar la cultura, porque ahora vamos a tener cada uno que estar con una especie como de tarjeta de presentación, pero para nuestro consumo. Porque uno de los temas que nos van a exigir va a ser el RUC de la empresa donde se quiera cargar, el nombre claramente identificado y el correo electrónico también, obviamente para dónde enviar esa factura. Entonces ahí ese cambio también, que lo veíamos en muchos ejecutivos en otros países, pero que aquí no había llegado. Entonces ya está prácticamente llegando a este sentido, ¿no? El tema también de la manera como se van a archivar la factura, en el caso de la factura electrónica, el tema de la mensajería también, como vamos a llamarlo, oficio que está en especie de extinción también. Correcto. Entonces va a haber una serie de situaciones que, si bien es cierto, van a ahorrar, pero vamos a verlo desde el punto de vista que va a haber un cambio y que definitivamente hay que ver si nos resistimos o no. Claro. Y ejemplo, los que alquilan los alquileres comerciales de alquileres propios, los que son
inmuebles, pues, o que son compañías que son dueñas de activos, van a tener que entonces ahora utilizar la factura electrónica, porque eran uno de los exceptuados anteriormente, pero ahora esa puede ser uno de los cambios que de momento se vienen. Bueno, hemos tocado 3 temas directos y este de la factura electrónica definitivamente es altamente sensitivo porque quizás la gente no estaba preparada para que tan rápido se hiciera este tema. Me gustaría, Edgar, ¿qué recomendaciones le podemos dar a los contribuyentes que nos escuchan, a las personas que nos escuchan? 1, con respecto al manejo de sus gastos educativos. 2, ¿qué recomendaciones le podemos dar con respecto a sus equipos fiscales si los tienen o si van a comprar? Y 3, ¿qué recomendaciones le podemos dar para el uso de la factura electrónica como un mejor mecanismo eficiente para sus operaciones? Ok, un poco coronando algunos elementos que vale la pena resaltar. Con relación al tema del gasto escolar, sí debemos ser puntuales de que el gasto escolar llegó para quedarse. Eso significa que no necesariamente tenemos que estar presionados para utilizarlo ahora en el 2020, pero sí debemos utilizarlo como una herramienta de estrategia fiscal a futuro, de ir aprovisionándonos de una serie de documentos que vamos a requerir en su futuro cercano, de la importancia que va a ser en este caso particular la incidencia que van a tener esas deducciones personales, porque como yo he reiterado en algunas ocasiones, hay la posibilidad de que toda aquella retención que se te haya hecho en el periodo anterior se te sea devuelta por parte de, en este caso, de la DGI. El empleador obviamente volcó todo esos dineros a la administración, entonces hay esa posibilidad y ese ahorro que se puede conseguir mediante el uso de los gastos escolares. E igualmente también reiterar de que los gastos escolares arrojan un saldo a favor, pero eso no quiere decir que hay que pedir la devolución de momento. Recordemos que con el Código de Procedimientos Tributarios ese procedimiento se elevó de 3 a 5 años, entonces tengo la posibilidad de poder recuperar esos gastos escolares en un periodo futuro, o como me dicen algunos clientes, como un ahorro que voy a utilizar para la universidad de mis hijos. Para el futuro. O a futuro en ese caso. Y bueno, aunque no gana intereses, salvo que la DGI decida no devolverlo, recordemos el código habla de devolución de intereses, pero bueno, eso está un poco remoto. Y con relación al tema de los equipos fiscales, por favor, estemos muy anuentes a la Gaceta Oficial, a las resoluciones de la Administración Tributaria. Hay una fecha cierta para ambos, factura y equipos, 1 de agosto del 2020. Puede ser que ese 1 de agosto sea postergado, como puede ser que se quede ahí, pero esa es la fecha que arroja ahora mismo lo que ahora mismo tiene fuerza de ley, que es el decreto 114. Entonces es un momento de espera, de advenimiento, que una vez que salgan los protocolos necesarios, ubiquemos a esos proveedores de ese dispositivo de comunicación, que es el cambio, de añadir el OSR dentro de las facturas. Y algo que tampoco no mencioné, que la DGI también en la última parte del decreto contempla un crédito fiscal para esos gastos que se van a hacer de modificación del formato o del caso de la compra del dispositivo, que se acuerdan que se daban hasta $700, cubría el 100% hasta $700, no sé por qué razón, pero bajó a 400. Entonces, en este caso, los nuevos compradores de equipo tienen ese crédito fiscal que pueden utilizarlo como un crédito en su próxima declaración de renta, que debería ser la del próximo año. O sea que con esto el Estado asume parte del cambio de tecnología, porque reconoce el crédito del costo del dispositivo. Así es. Eso por un lado se menciona a través del decreto. Y en el caso de las facturas electrónicas, lo que de repente pasamos un poco desapercibido es la existencia de un actor principal que se llama PAC, que son proveedores autorizados calificados que van a ser designados por la administración tributaria, obviamente autorizados, donde ellos van a orientar el proceso. Obviamente no es un proceso muy sencillo, tiene algunas complejidades técnicas y se crea este profesional con el propósito de validar el formato de la factura y que el proceso se esté cumpliendo. Adicionalmente, que el tema de factura electrónica tampoco es como el del equipo, donde tú tienes que tener el software in-house. Tú puedes también contratar ese servicio mediante el outsourcing para que un tercero ejecute la labor de enviar esa factura a la administración tributaria e igualmente se encargue posteriormente de eso. O sea que este grupo de empresas son empresas autorizadas que van a dar ese servicio a todos los que de momento lo requieren. Exactamente. Y hay otro profesional también que es mencionado en el decreto 115,
que son los proveedores de lo que se llaman certificados digitales. Porque como hemos dicho, en el caso particular de la factura electrónica, cada factura que se envía tiene una firma digital. El rector de la firma digital en Panamá es el registro público, y el registro público va a designar igualmente proveedores que igualmente distribuyan ese tipo de rúbricas entre los diferentes contribuyentes para que se conforme el proyecto de la factura electrónica. Entonces hay bastantes detallitos. Bueno, hay un profesional aquí en este caso que va a estar ligado a ese proceso, pero sí, obviamente ese es el gran cambio. O sea, que hemos pasado de un equipo fiscal, un hardware, a lo que ahora es un software que es el que domina básicamente el tema de la facturación. Y de que vamos a estar totalmente conectados. Bueno, mire, en el día de hoy hemos hablado, uno, de lo que fue el decreto ejecutivo 368. Eso hemos hablado en el día de hoy. Hemos hablado del decreto ejecutivo 114, que es este que está aquí. Y hemos hablado hoy también del decreto ejecutivo 115. En otras palabras, estos tres decretos que tenemos aquí en nuestras manos, realmente crean una nueva era. Una nueva era, porque los gastos escolares eran un sueño, por un lado, y los equipos fiscales conectados con internet, en donde ya me estoy en matrimonio, por decirlo así, en forma directa, en comunicación con la DGI, ya es un hecho. Ya esto no es algo que viene, no, ya es un hecho de que las empresas, para poder seguir sus operaciones comerciales en Panamá, van a tener que estar conectados con la DGI. Por eso era tan importante que el día de hoy todas las personas que nos acompañan pudieran escuchar de voz fresca, de voz de mucho conocimiento como es Edgar, y de que pues tenemos muchos años también en estos temas, en de que estos cambios hay que irlos planificando ya. Ya, no podemos esperar el 1 de agosto para ver qué hago. No, ya tengo que ir definiendo, bueno, cómo voy a hacer, qué equipos fiscales debo pensar, en qué debo cambiar, comprar, en lo demás. En el caso de los que van a usar la factura electrónica, también igual. Y todos aquellos que quizás no pudieron aprovechar los gastos escolares del 2019, ya prepararse para utilizar mejor sus gastos escolares para el 2020. Yo pienso que hoy ese era el objetivo fundamental, así que he visto ahí un par de comentarios. Si alguien tiene alguna pregunta, puede chatear aquí mismo en GoToMeeting, en la parte de cuestiones. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Algo pues para concluir de nuestra parte, Edgar, te doy gracias por estar con nosotros en el día de hoy en lo que es este panel online. Gracias a todos los que nos acompañaron aquí en línea desde su casa. Muchos están con tablets, muchos están con celulares, muchos están en la comodidad de su casa. Bueno, nosotros sí estamos con saco aquí más o menos, pero otros estarán acostados de momento. Gracias por participar con nosotros, y muchos lo van a ver mucho más cómodo de las redes sociales, en donde van a poder ambientarse un poquito más en estos temas tan importantes. De mi parte les agradezco su participación en el día de hoy. Pues prácticamente hemos llegado a los 50 y tantos minutos de transmisión, para que de momento todos puedan ver un poquito acerca de lo que es este tema. Y ya para cerrar, hablemos un poquito de la amnistía. Y con eso cerramos el panel. A ver, la amnistía y moratoria venció el lunes 2 de marzo, ¿cierto? Por una extensión por día libre, en vez del 28 de febrero, el 2. A ver, ¿cuál es el run, Edgar? Bueno, el run empieza de que ya definitivamente el proyecto o el anteproyecto que presentó el diputado Melchor Herrera ya fue apoyado en este caso por la comisión, o sea que ya prácticamente va dirigido al primer debate en la Comisión de Economía y Finanzas, y lo que pretende entonces, tal como lo indicas, es la extensión del periodo de amnistía general de tributos. Y la manera como básicamente se ha orientado es que se extienda hasta el 30 de junio del año 2020, lo que es la amnistía de saldos morosos, que se mantengan. Esa extensión hasta el 30 de junio queda todavía con el porcentaje que dejamos el 2 de marzo, que es del 85%. O sea que no hay que enredarse ni con el 100, ni con el 95, ni con el 90, es simplemente el 85%, y es simplemente para aquellos que no lograron dentro de los tributos
poder llegar hasta el 2 de marzo. Tienen hasta el 30 de junio. Y lo interesante también es que abre el compás para que en el caso de que ese periodo de extensión se hagan arreglos de pago, el arreglo de pago vencía el 30 de junio, todavía están venciendo el 30 de junio en la primera parte de la amnistía, ahora se extiende hasta el 30 de septiembre, o sea que hay capacidad un poco de más tiempo para conseguir el flujo para liquidar o pagar ese arreglo de pago. Eso es lo que se tiene ahora mismo, obviamente eso es el proyecto, vamos a ver qué sucede, si hay algún cambio a nivel del pleno de la Asamblea Nacional. Puede haber moratoria, pero moratoria sin plata es igual a nada. O sea, moratoria, si no hay plata, la moratoria es para no pagar intereses ni recargos, pero tiene que haber plata para pagarlo. Entonces, yo sí hago memoria en septiembre de 2019, cuando el ministro de Economía hablaba de que el objetivo eran 250 millones de recaudación. Así es. Yo escuché al director Publio de Gracia la semana antepasada o pasada, antes de carnaval o algo, creo que habían 25 millones en arreglo de pago y creo que cerca de 100 millones recaudados. O sea, si es así y lo uno con lo que dijo el ministro en septiembre, la moratoria llegó al 50% de lo que se esperaba. ¿Ok? Eso es lo que recuerdo de las informaciones que uno ve todos los días, ¿no? Por eso, había algunas personas que me preguntaban hoy, ¿creen que aprueben lo de la extensión? Yo le decía, bueno, yo creo que sí la van a aprobar porque definitivamente no se recaudó lo que se esperaba o lo que se quería. Y la verdad, el gobierno funciona de una forma muy distinta a una empresa. O sea, el ingreso que el gobierno necesita es el ingreso que necesita para pagar los gastos. Entonces, yo me imagino que si no llegamos a los 250 millones, había que sacar el dinero de algún lado. Así que definitivamente hay una posibilidad grande de que la moratoria se corra o se alargue. Hay posibilidades, eso hasta que no haya decreto oficial, pero se ve como que es muy posible, claro. ¿Okay? Bueno, Edgar, para que te despidas de todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Bueno, tal como ustedes han podido observar, las reglas del juego es prever y prever. Necesitamos tomar control de los cambios que hemos estado viendo en este video y esperemos que ese resultado, que al final va a ser el sentirnos realmente remunerados con una buena acción como contribuyentes, se logre. Así que tomemos esto en positivo y tomemos ya acciones que el mismo amerita. Tenemos dos preguntas, Edgar. Además de presentar la declaración de renta por los gastos escolares mediante el e-tax, ¿debo llevar todos los documentos con un memorial a la DGI? Pienso que eso... Sí, exactamente. En este caso particular, el mismo decreto 368 mandata que dentro del procedimiento esos gastos deben ser llevados en su formato original a la Dirección General de Ingresos. En este caso, esos formatos o esos gastos van a reposar en la DGI y aquellos que pidan la devolución entonces en su momento dado van a ser revisados y auditados para su posterior devolución. Ok, otro chat nos dice muchas felicitaciones a los presentadores. Bueno, gracias por esas felicitaciones y esos agradecimientos. Bueno, prácticamente siendo las 7:55, casi la hora, damos por terminado este panel online informativo. Gracias a todos ustedes por participar, gracias a todos los que nos ven por las redes sociales y seguiremos en esta misión de los paneles online durante las próximas semanas, informando y mejorando los negocios. Muchas gracias a todos, que pasen buenas noches o buenos días.